Su nombre se ha convertido en sinónimo de intriga, conspiración, traición y asesinato. Fueron responsables del derrocamiento, abandono o asesinato de 15 de los primeros 48 emperadores que gobernaron Roma entre el 27 a.C. y el 305 después de Cristo. Su deterioro hasta convertirse en una fuerza mercenaria despiadada es su legado más duradero. Sin embargo, el propósito original de la Guardia Pretoriana estaba lejos de la brutal historia que finalmente dejó atrás. La Guardia Pretoriana a menudo desempeñaba un papel crucial a la hora de decidir quién se convertiría en el próximo emperador, y era conocida por vender su apoyo al mejor postor. Esto a menudo resultó en inestabilidad política y disturbios civiles, ya que diferentes facciones competían por el apoyo de la Guardia Pretoriana. La Guardia Pretoriana no estuvo por encima de las maniobras políticas para lograr sus objetivos. A menudo utilizaban su influencia para presionar a sus candidatos preferidos para cargos políticos y se sabía que se involucraban en sobornos y corrupción para lograr sus fines. Esto les dio una influencia considerable en las negociaciones políticas y los convirtió en una fuerza a tener en cuenta en la arena política. La Guardia Pretoriana también era una fuerza militar poderosa y no temían usar su poder militar para intimidar tanto a políticos como a ciudadanos comunes. Los miembros de la Guardia Pretoriana recibieron privilegios particulares indicados en un diploma firmado por el emperador. Antes del 13 a.C. servían durante 12 años, mientras que los legionarios servían 20. Entonces, después de las reformas en el año 5 después de Cristo, los pretorianos sirvieron durante 16 años y los legionarios 25. Los guardias también disfrutaban de más de 3 veces la paga que se le daba a los legionarios ordinarios. Su estatus más alto llegó cuando Augusto otorgó a cada miembro 1000 denarios por año en comparación con los 300 que recibía un legionario, lo que los hacía ricos en comparación con el ciudadano promedio. También eran elegibles para un donativum especial que generalmente se pagaba con la ascensión de un emperador para asegurar la lealtad de la guardia. Al jubilarse, el pretoriano también recibía 5000 denarios, un asentamiento de tierras y un diploma militar. Este también lo recibían los legionarios. El servicio durante 16 años al emperador podía hacer que un soldado fuera considerablemente rico. Los pretorianos también se distinguían por su armadura más fina y su escudo ovalado. A diferencia del escudo rectangular de otras legiones, tenían su propio estandarte cuando estaban en batalla. Como sirvieron durante un periodo más corto, los guardias pretorianos pudieron adquirir comandos militares superiores a una edad más temprana. Una vez que fueron dados de baja, también recibieron otros privilegios de varios emperadores, como la inmunidad fiscal de Vespasiano sobre la tierra entregada al final de su servicio. Los guardias pretorianos procedían en gran parte de Italia o de las provincias completamente romanizadas para garantizar mejor su lealtad. Para ser admitido en la guardia, un hombre tenía que estar en buenas condiciones físicas, tener buen carácter moral y provenir de una familia respetable. Además, tuvo que hacer uso de todo tipo de patrocinios a su disposición para obtener cartas de recomendación de importantes figuras destacadas de la sociedad. Una vez pasado el procedimiento de reclutamiento, fue designado como probatus y como milites a una de las cohortes. Después de 2 años, si atraía la atención de sus superiores por influencia o mérito, podía alcanzar el puesto de immunis. Pasados otros 2 años, podría ser ascendido a principalis con doble salario, o como ayudante de centurión, optio o abanderado. O si sabía leer y escribir, podría incorporarse al personal administrativo del prefecto. Solo unos pocos soldados pudieron alcanzar el rango de principales. Sin embargo, los que lo hicieron durante el curso de su servicio fueron designados evocati Augusti por el emperador. Esta designación les permitió ascender a puestos administrativos técnicos o instructores en Roma y en consecuencia extender su carrera. Ciertos principales podrían al final de su carrera ser promovidos a centurión de la guardia. Este sería el pico de su carrera. Cualquiera que ambicionara una mayor promoción tendría que transferirse a una legión. 3 cohortes estaban estacionadas en Roma y el resto permaneció en pueblos alrededor de la capital. Esto y el hecho de que los que estaban en Roma no llevaran uniforme completo se debió probablemente a la tradición republicana de que ningún ejército debía entrar en la ciudad. Sin embargo, esta situación cambió en el año 23 después de Cristo, cuando el prefecto Helio Sellano
convenció a Tiberio para que permitiera a la guardia acampar como una sola unidad en la Castra Praetoria en los suburbios del noreste de Roma. Bajo Aureliano, el campamento se convirtió en parte de las murallas de la ciudad y sus restos aún se pueden ver hoy. El argumento a favor de un solo campamento era que si todos los guardias estuvieran estacionados juntos, entonces estarían en mejores condiciones de responder a una emergencia, controlar cualquier disturbio en la ciudad o simplemente actuar como un disuasivo para los posibles conspiradores. Esto era liderado por uno de los prefectos. El prefecto eventualmente comandaría no solo la guardia, sino también la milicia urbana de Roma. Las cohortes individuales estaban bajo el mando de un tribuno. Los prefectos finalmente se convirtieron en actores políticos increíblemente poderosos y en algunos casos ejercieron un control y un poder más directo sobre el imperio que el emperador, en muchos casos tanto eliminando al emperador actual como dictando la ascensión al trono del siguiente. Se sabía que los pretorianos participaban en actividades de espionaje, intimidación, arrestos y asesinatos para proteger los intereses del emperador romano. Para operaciones clandestinas, es posible que hayan empleado un ala especial de tropas conocidas como especuladores, anteriormente un cuerpo de reconocimiento bajo la República Romana. En la era imperial, esta unidad se había graduado para servir como mensajeros y operativos de inteligencia al servicio del César. Los especuladores y otros miembros de los pretorianos se disfrazarían de ciudadanos comunes en batallas de gladiadores, representaciones teatrales y protestas para monitorear y arrestar a cualquiera que criticara al emperador. También vigilaron a los presuntos enemigos del Estado y en algunos casos incluso ejecutaron en secreto a quienes se consideraban una amenaza inminente para el emperador o sus políticas. La guardia pretoriana a menudo manejaba el control de multitudes en los juegos romanos, pero ocasionalmente entraban en la arena y jugaban un papel activo en las batallas. Hay evidencia de que la guardia participó en horribles cacerías de bestias salvajes para demostrar su destreza en el combate, y jugaron un papel notorio en una naumaquia o batalla naval organizada por el emperador Claudio en el 52 después de Cristo. En el espectáculo se involucraron a 19.000 hombres y unos 100 barcos que chocaban en un simulacro de enfrentamiento naval en el lago Fucine. La mayoría de los participantes eran prisioneros y esclavos, y los pretorianos armados con catapultas y balistas rodaron la batalla en balsas para aumentar el caos y evitar que los condenados escaparan. El fuego era una amenaza constante en la antigua Roma, y aunque el imperio había tenido un cuerpo de bomberos dedicado llamado vigiles, no era inusual que los pretorianos del emperador echaran una mano en caso de un incendio particularmente rebelde. Se sabe que los guardias intervinieron en un incendio en el templo de Vesta y probablemente participaron durante una conflagración infame que arrasó gran parte de Roma durante el reinado de Nerón. Si bien un número significativo de pretorianos habría ayudado a combatir los incendios, su presencia también tuvo un componente de relaciones públicas. Al enviar a su guardia personal para ayudar en el socorro en caso de un desastre, el emperador podía demostrar a la ciudadanía que estaba preocupado por su bienestar. El primer emperador que pasó bajo la espada de los pretorianos fue Aureliano. Aureliano reinó durante la crisis del siglo III. Como emperador, obtuvo una serie de victorias militares sin precedentes que reunió al Imperio Romano después de que casi se había desintegrado bajo la presión de invasiones bárbaras y revueltas internas. Las muertes de los reyes sasánidas Sapor I y Hormozd I en rápida sucesión y el ascenso al poder de un gobernante debilitado presentaron una oportunidad para atacar al Imperio sasánida, y en el 275 Aureliano partió para otra campaña contra ellos. Sin embargo, Aureliano nunca llegó a Persia, ya que fue asesinado mientras esperaba en Tracia para cruzar a Asia Menor. Como administrador, había sido estricto y había impuesto severos castigos a funcionarios o soldados corruptos. Un secretario suyo llamado Eros había dicho una mentira sobre un asunto menor. Temiendo lo que pudiera ser el emperador, falsificó un documento que enumeraba los nombres de los altos funcionarios marcados por el emperador para su ejecución y se lo mostró a sus colaboradores. El notario Mucapur y otros oficiales de alto rango de la guardia pretoriana, temiendo el castigo del emperador, lo asesinaron poco después de octubre del 275 en Caenofurium, Tracia. Los enemigos de Aureliano en el Senado
lograron brevemente aprobar Damnatio Memoriae sobre el emperador, pero esto fue revertido antes de fin de año y Aureliano, al igual que su predecesor Claudio II, fue deificado como Divus Aurelianus. Lucius Aelius Sejanus, comandante de la Guardia Pretoriana bajo el emperador Tiberio en los primeros años del siglo I después de Cristo, se convirtió en uno de los hombres más poderosos del imperio, en gran parte gracias a su control de la Guardia Pretoriana. Sejano utilizó su influencia para consolidar su poder y socavar a sus rivales políticos, después de que el emperador Tiberio se retirara de Roma a la isla de Capri. Sejano tomó gradualmente el control de la capital, comenzó a consolidar su poder, purgando a quienes se le oponían y promoviendo a quienes lo apoyaban. Sin embargo, las ambiciones de Sejano finalmente lo llevaron a la ruina en el año 31 después de Cristo. Tiberio recibió información de que Sejano estaba planeando dar un golpe de estado y derrocar al emperador. Tiberio ordenó inmediatamente el arresto de Sejano y sus partidarios. Después fue ejecutado y la Guardia Pretoriana fue purgada de sus leales. Cayo César Augusto Germánico, más conocido como Calígula. Calígula fue asesinado el 24 de enero del 41 después de Cristo, el día antes de su debida partida hacia Alejandría, por los tribunos pretorianos Casio Querea y Cornelio Sabino. Querea era un noble idealista profundamente comprometido con las libertades republicanas. También estaba motivado por el resentimiento de los rutinarios insultos y burlas personales de Calígula. Suetonio y todas las demás fuentes confirman que Calígula había insultado a Querea dándole consignas como el obsceno Priapo o Venus. Este último decía que se refería a la voz aguda y débil de Querea. Querea, Sabino y otros abordaron a Calígula mientras se dirigía a un grupo de jóvenes que actuaban debajo del palacio durante una serie de juegos y representaciones teatrales. Querea fue el primero en apuñalar a Calígula. El estrecho espacio disponible ofrecía poco espacio para escapar y cuando la leal guardia de Calígula pudo salir en su defensa, su emperador ya estaba muerto. Ejecutaron a varios miembros del grupo de Calígula, incluidos algunos senadores y transeúntes inocentes, y solo se detuvieron cuando los pretorianos tomaron el control. Los asesinos, temiendo el apoyo continuo a la familia y los aliados de Calígula, buscaron y ejecutaron a la esposa de Calígula, Caesonia, y a su pequeña hija Julia Drusila, pero no pudieron localizar al tío de Calígula, Claudio. En el relato tradicional, un soldado, Grato, encontró a Claudio escondido detrás de una cortina de palacio. Una facción comprensiva de la Guardia Pretoriana lo llevó clandestinamente a su campamento cercano y lo nombró emperador. El Senado, ante lo que ahora parecía inevitable, nombró emperador a Claudio. La Guardia Pretoriana jugó un papel crucial en el notorio periodo de la historia romana conocido como el Año de los Cuatro Emperadores, que ocurrió entre el 68 y el 9 después de Cristo. En ese momento, la Guardia Pretoriana estaba al mando de Cayo Ninfidio Sabino, que había servido bajo el mando de Nerón. Cuando Nerón murió, Sabino vio la oportunidad de tomar el poder y se declaró nuevo emperador. Sin embargo, cuando el general romano Galba marchó hacia Roma, los pretorianos se volvieron contra Sabino y lo mataron. Luego declararon su apoyo a Galba como emperador. Durante el corto reinado de Galba, su popularidad disminuyó constantemente. La plebe de la capital amaba a Nerón y este amor aumentó tras la muerte del emperador. Los rumores sobre su crueldad y avaricia comenzaron a circular entre los ciudadanos. Dado que ya había alcanzado los 70 años y su posición en el trono era frágil, Galba adoptó a Lucio Calpurnio Pisón como su hijo y heredero, un acto que indignó a un partidario más veterano, Otón, que se había considerado a sí mismo como el legítimo heredero. Sin ninguna alternativa y con el apoyo de las tropas, Otón sobornó a la Guardia Pretoriana, que no era especialmente leal a Galba, para que asesinaran a este junto a Pisón en el foro romano y después le entregaran sus cabezas cortadas. Otón fue proclamado nuevo emperador en enero del año 69 después de Cristo. Otón trató de resolver la crisis política del imperio, pero cuando tomó el poder, varias provincias occidentales ya habían apoyado a otro aspirante al título imperial, el gobernador de Germania, Aulio Vitelio. La guerra civil estalló en el sur de Galia y en el norte de Italia. Las primeras batallas fueron victoriosas para los comandantes de Otón, sin embargo,
fueron derrotados en la decisiva batalla de Bedriacum el 14 de abril del 69. No queriendo continuar la guerra, Otón se suicidó 2 días después. La Guardia Pretoriana proclamó entonces emperador a Aulo Vitelio. Sin embargo, el gobierno de Vitelio también duró poco y rápidamente fue desafiado por el general Vespasiano, que contaba con el apoyo de las legiones de Judea. La Guardia Pretoriana inicialmente apoyó a Vitelio, pero rápidamente cambió su lealtad a Vespasiano cuando quedó claro que era probable que saliera victorioso. Cómodo fue emperador romano que gobernó del 177 al 192 después de Cristo. Se cree comúnmente que el único gobierno de Cómodo, que comenzó con la muerte de Aurelio en el 180, marca el final de una época dorada de paz y prosperidad en la historia del Imperio Romano. Cuando acompañó a su padre durante las guerras marcománicas y en una gira por las provincias orientales, al año siguiente se convirtió en el emperador y cónsul más joven hasta ese momento, a la edad de 16 años. Su reinado en solitario vio menos conflictos militares que el de Marco Aurelio, pero abundaron las intrigas y conspiraciones internas, lo que incitó a Cómodo a adoptar un estilo de liderazgo cada vez más dictatorial. En noviembre de 192 después de Cristo, Cómodo celebró unos juegos plebeyos en los que cada mañana disparaba cientos de animales con flechas y jabalinas y luchaba como gladiador, ganando todas las peleas. Marcia, quien era su amante, encontró una lista de personas que Cómodo pretendía ejecutar. El prefecto Laectus y Eclectus estaban en ella. Los tres conspiraron para asesinar al emperador. El 31 de diciembre, Marcia envenenó la comida de Cómodo, pero él vomitó el veneno, por lo que los conspiradores enviaron a su compañero Narciso para estrangularlo en el baño. A su muerte, el Senado lo declaró enemigo público y restauró el nombre original de la ciudad de Roma y sus instituciones. Se demolieron las estatuas de Cómodo y su cuerpo fue enterrado en el mausoleo de Adriano. Pertinax fue emperador romano durante los primeros 3 meses del 193 después de Cristo. Sucedió a Cómodo para convertirse en el primer emperador durante el tumultuoso año de los 5 emperadores. Tras la muerte de Cómodo, Pertinax fue proclamado emperador, instituyó varias medidas de reforma de corta duración e incluía la restauración de la disciplina entre la Guardia Pretoriana. Esto provocó una resistencia que culminó con el asesinato de Pertinax por parte de la Guardia. Así, un 28 de marzo del 193, tras apenas 86 días como emperador, un grupo de 300 pretorianos se dirigió al palacio de Pertinax. A este se le había aconsejado que escapara, pero su honradez y valentía le llevó a reunirse con los sublevados y razonar con ellos. Sin embargo, no hubo suerte y el emperador fue asesinado. El asesinato de Pertinax dejó clara que la corrupción de Roma no era la excepción, sino una norma de Estado. Después del asesinato del emperador Pertinax, la Guardia Pretoriana fue responsable de elegir a su sucesor. Pusieron a subasta el trono imperial y aceptaron la oferta de Juliano de 25.000 sestercios por guardia, lo que equivalía a una enorme suma de dinero. El reinado de Juliano también estuvo marcado por la inestabilidad y la oposición de varias facciones dentro del ejército romano. En particular, el gobernador de Siria, Septimio Severo, que había sido declarado emperador por sus tropas, marchó hacia Roma con su ejército para desafiar el derecho de Juliano al trono. A pesar de su poder político, la Guardia Pretoriana no tenía ningún papel formal en el gobierno del Imperio Romano. A menudo, después de un acto de violencia escandaloso, el nuevo gobernante se vengaba. Más tarde, ese mismo año, Septimio Severo marchó hacia Roma, disolvió la guardia y comenzó una nueva formación con sus propias legiones de Panonia. Fue emperador del 218 al 222 después de Cristo, cuando aún era un adolescente. Su corto reinado fue conocido por escándalos sexuales y controversias religiosas. Historiadores posteriores sugieren que mostró un desprecio por las tradiciones religiosas y los tabúes sexuales romanos. Reemplazó al tradicional jefe del panteón romano, Júpiter, por la deidad Elagabal, de la que había sido sumo sacerdote. Obligó a los principales miembros del gobierno de Roma a participar en ritos religiosos que celebraban a esta deidad, presidiéndolos personalmente. Se casó con 4 mujeres, incluida una virgen vestal, además de prodigar favores a cortesanos varones que se cree que fueron sus amantes. Su comportamiento enajenó tanto a la Guardia Pretoriana como al Senado y la gente común.
Al final sería su propia abuela Julia Mesa la que tomaría la decisión de poner fin a todas aquellas insensateces que no hacían más que desestabilizar las instituciones del Estado. El primer paso fue convencer al emperador de que renunciara a convertir en César a su esclavo y que en su lugar nombrara a su primo Alejandro Severo. Heliogábalo aceptó la imposición hasta que se dio cuenta de que Alejandro era el preferido de la guardia pretoriana y revocó el nombramiento. No aguantando más la situación y desencantados con su emperador, en el año 222 los pretorianos se amotinaron y asesinaron al emperador, que apenas tenía 18 años, y a su madre. Antes de que sus restos fueran arrojados al Tíber, como si de vulgares delincuentes se tratase, arrastraron sus cuerpos por las calles de Roma. Como era de esperar, el amante del emperador corrió la misma suerte, y como él muchos otros miembros de la corte de uno de los emperadores más vilipendiados de la historia de Roma. El declive de la guardia pretoriana comenzó en el año 312 después de Cristo, cuando el emperador Constantino la disolvió y la reemplazó con una nueva guardia imperial llamada Scholae Palatinae. La guardia pretoriana se había vuelto cada vez más corrupta y políticamente influyente en los años previos a su disolución. Su declive también estuvo influenciado por el creciente poder militar de los ejércitos provinciales. Estos ejércitos, que estaban formados por soldados de las provincias y no de la propia Roma, se habían vuelto cada vez más influyentes en la política romana y a menudo desempeñaban un papel decisivo en la selección de nuevos emperadores. Después de que Constantino disolviera la guardia pretoriana, sus antiguos cuarteles fueron destruidos.